subjetividad y lo histórico-social. Les leo lo que Juan Carlos mandó como síntesis de su próxima presentación de este momento. La producción de subjetividad, siempre condicionada por el contexto histórico-social en cuyo seno se desenvuelve la vida de sus sujetos, nos exige pensar las dimensiones del mismo que intervienen con especial dominancia en nuestra contemporaneidad y con qué efectos en la complejidad del funcionamiento psíquico. Vale entonces intentar explorar esta cuestión que incluye la relación con nuestra propia práctica psicoterapéutica de cuño psicoanalítico. Bueno, abrimos con Juan Carlos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, en principio quisiera empezar con un comentario más bien improvisado, antes de leer lo que pude escribir, que tiene que ver con lo último que mencionó Mariana, que figura ahí en el breve escrito de presentación del trabajo de hoy, donde habla de nuestra propia práctica, digamos, comprometida de algún modo o cada vez más asentada en el uso de la digitalidad y de la virtualidad. Y digo esto porque, en principio, como postura más o menos general de mi parte, yo creo que la digitalidad por sí misma no es algo ni negativo ni positivo. Es un desarrollo tecnológico que tiene una enorme presencia creciente desde hace años, pero nosotros en alguna medida nos hemos beneficiado de la digitalidad, porque todos pudimos, creo, o casi todos, pudimos durante el fenómeno de la pandemia, que imponía restricciones sanitarias que había que tolerar, digamos, para beneficio de uno y de todos, pudimos trabajar aprovechando la virtualidad, que se asienta en la digitalidad, y la verdad que trabajamos aceptablemente bien. Es cierto que tal vez muchos de nosotros ya usábamos la virtualidad, porque más de uno por ahí tiene algún paciente en el exterior, o un paciente que viaja por razones de trabajo y quiere continuar atendiéndose, etcétera. O sea, no era una novedad absoluta, pero adquirió un fuerte predominio en el contexto de la práctica durante la pandemia y después continuó igual, porque no solamente nosotros descubrimos, creo yo, que se puede trabajar y bien virtualmente, usando cualquiera de los dispositivos que apoyándose en la digitalidad nos ofrecen, la computadora, etcétera, sino que además los pacientes descubrieron que ganaban tiempo, que no tenían que gastar plata en viaje, que transitar por la ciudad de Buenos Aires es un incordio, y también descubrieron, tal vez desde otra óptica que nosotros, que el tratamiento, si sentían que era eficaz, seguía haciéndolo, virtualidad mediante, apoyado en la digitalidad. Así que yo no soy partidario en principio, hasta que me demuestren lo contrario, de que la subjetividad, de que la digitalidad en sí misma es mala, digamos. Me parece que depende del uso que uno le dé. Y por supuesto que se le pueden dar usos nefastos, de hecho sabemos que es así, pero bueno, no únicamente. Bueno, eso como una especie de introducción improvisada para entrar más directamente en lo que pude escribir. Dada la problemática a la que alude el título, bueno, de la presentación, he intentado esbozar algunas cuestiones que refieren a aspectos relevantes, creo yo, de la vida social de nuestra contemporaneidad, es decir, del propio instituido e instituyente en el que estamos inmersos, para lo cual, en buena medida, he espigado desarrollos presentes en un libro que la verdad no recuerdo cómo llegó a mis manos, pero que tematiza mi manera de ver de modo muy claro algunos fenómenos de gran incidencia en nuestra actualidad. Ellos son el crecimiento abrumador de la información virtualmente disponible y la presencia masiva de la digitalidad en sus distintos formatos. El libro mencionado tiene por título La rebelión del público, la crisis de la autoridad en el nuevo milenio.
Su autor, Martín Gurri, traducido al español por Santiago Armando. Si no hay otro con el mismo nombre y apellido, se trata del hijo de nuestro colega y amigo Marcelo Armando. Bueno, primero el fenómeno del crecimiento desmesurado de la información. No me diga que no sabes que lo tradujo tu hijo. Ah, bueno. Bueno, primero el fenómeno del crecimiento desmesurado de la información. La información habría comenzado su verdadera explosión en la década de 1990, en los comienzos de su expansión más por la televisión que por Internet. La televisión, que había estado restringida durante años a uno o dos canales en los países desarrollados y algunos pocos más, se convirtió rápidamente en un símbolo de la civilización. Les recuerdo que en nuestro país en 1950 se instala Canal 7, único canal durante algún tiempo, al que después se fueron agregando los canales 9, 11 y 13, creo recordar que en ese orden. Más tarde vino el cable y la mucho más masiva TV digital, CNN, fundada en 1980, y Al Jazeera, en 1996 en el mundo árabe, transmitían noticias y así lo siguen haciendo las 24 horas del día. Me corté al afeitarme y es una desgracia total porque no hay caso, ¿no? No, puso Presto Barba. Un residente del Cairo, capital de Egipto, que en 1980 solo podía ver uno de los dos canales estatales, tenía en el año 2000 acceso a más de 400 estaciones nacionales e internacionales. Los usos comerciales del correo electrónico se desarrollaron hacia fines de 1980. El primer servidor, el World Wide Web, WWW, se encendió a finales de 1990. El MP3, destructor de la industria musical, llegó en 1993. Los blogs aparecieron en 1997 y Blogger, el primer servidor gratuito para bloguear, estuvo disponible en 1999. Wikipedia, esa especie de enciclopedia digital construida por los propios lectores, a la que recurrimos algunas veces, al menos todos, comenzó en 2001. Las redes sociales, MySpace y LinkedIn, se iniciaron en 2003. Facebook en 2004. Para 2003, es decir, 13 años después de entrar en funciones, el primer servidor, o sea, el primer www, había más de 3.000 millones de sitios en la web. Para entonces ya habíamos ingresado en un fenómeno informacional sin precedentes en la experiencia humana. Hay un estudio generado por investigadores de la Universidad de Berkeley, en California, merced al cual llegaron a la conclusión de que se habría generado más información en 2001 que en toda la existencia de nuestra especie sobre la Tierra. De hecho, las cifras del 2001 duplicaban el total precedente. Pero ya en 2002 se duplicaba la cantidad de información precedente en 2001, al agregar cerca de 23 exabytes más. Tengan en cuenta que surge una nueva unidad de medida para dar cabida a tamaño y magnitud de tales hechos. Ya no solo el byte, sino también el exabyte, que equivale a 10 a la 18 bytes, es decir, 10 seguido de 18 ceros. Más o menos 10 trillones de bytes, más o menos, como unidad de medida. Lo que es más o menos equivalente a 140.000 conexiones colecciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es una de las más grandes del mundo. El crecimiento de la información, que durante siglos había sido lento y aditivo, pasó a ser exponencial. 40.000 años antes de Cristo, las pinturas de las cavernas. 3.500 años antes de Cristo surge la escritura. 105 años después de Cristo, el papel.
En 1450 la imprenta. En 1947 el transistor. En 1950 la computadora. En 1960 Internet. En 1993 la web. Actualmente 57 billones de gigabytes, es decir, el 97% de la nueva información nace digital. Es una estupenda ola, dice el autor, un tsunami. Incluso con la llegada de Google, la búsqueda algorítmica resultaba imposible explorar ese conjunto casi infinito de nuevas fuentes que no fuera de una manera superficial. Siempre uno queda en un estado de incertidumbre. El fenómeno de la incertidumbre es un ácido corrosivo para la autoridad. Alguien autorizado es una persona o institución que domina cierto tema o actividad. Si se pierde el monopolio de la información, lo mismo ocurre con la confianza. La medida de la importancia dada por la atención del público a ciertos hechos o cuestiones suele reflejar los gustos de las élites. Cuando la magia digital transformó a los consumidores de información en productores, un orden establecido, hecho de importantes jerarquías de poder, dinero y aprendizaje, entró en crisis. En cuanto a los recién llegados de las fronteras digitales comenzaron a desplazar a las élites, nuestro sentido de lo importante se fracturó siguiendo los límites de numerosos intereses de nicho. Es lo que se trata de precisar con el concepto de nanofundos. Por otra parte, sin embargo, los medios informales, dice el autor, no se resistieron a dormir con el enemigo. Los blogs más populares se han asociado con los sitios web de los periódicos. Concluye esta parte con la siguiente pregunta. ¿Qué son las noticias? Y da la siguiente respuesta. Las noticias son eso que el negocio de las noticias vende. Se trataría de la colisión en cámara lenta de dos modos de organizar la vida. Uno jerárquico, de arriba hacia abajo, cuya última versión, según él, surge con el apogeo de la sociedad industrial en la primera mitad del siglo XX. El otro, conectado en red, igualitario, de abajo hacia arriba, señala que dice en cámara lenta, porque estos dos modos de ser, el viejo y el nuevo, parecen no poder encontrar una resolución al conflicto o una victoria de cualquier tipo. Planteado este panorama, creo por mi parte que hay que matizar el enfoque sobre el papel de las redes sociales, ya lo hice anteriormente, y sobre la digitalidad en general como el fenómeno tecnológico más relevante de nuestra época. Es cierto que las redes, cuyo soporte es digital, pueden ser viralizadoras de mentiras, orientadas con diversos propósitos, predominantemente políticos, con un número nada menor de trolls, mercenarios que se hacen cargo de esta práctica nefasta, poniendo en circulación dosis considerables de odio dirigidas a personas e instituciones, incluyendo la agresiva campaña de Milei para la presidencia y su continuo involucramiento personal en este tipo de acciones, a pesar de haber alcanzado dicho cargo. También cursan por las redes todo tipo de trivialidades, pero esto no es lo único que circula por las mismas, ni creo que sea la función predominante que cumplen. Hay muchísima gente que las usa por razones profesionales y laborales totalmente válidas, también para establecer nuevas relaciones personales o sostener relaciones ya existentes de distinta índole. Es totalmente cierto que la digitalidad abarca cada vez más dimensiones de nuestra vida. En una aproximación tal vez simplista, tampoco creo que el problema lo constituya principalmente la tecnología digital en sí misma, sino los usos que se pueden hacer de ella. Todos estamos involucrados en el uso diario de la computadora y el celular en situaciones diversas que hacen a la vida cotidiana y por nuestra actividad profesional. Para manipular estos objetos hay que usar los dedos y los ojos, como también se lo hacía con la máquina de escribir, y para manejar cualquier herramienta en el trabajo manual. Mientras trabajosamente escribía esto que estoy leyendo en mi computadora, instrumento digital por excelencia, tuve que ir corrigiendo frases que no me gustaban o errores que cometía, o insertando frases que surgían en mi pensamiento y resultaba fácil hacerlo, porque no existen en la materialidad del papel. Recordaba entonces viejas películas que recreaban
en algún momento del fin, salas de redacción de periódicos, donde se podía ver un periodista al que le habían encargado una nota sacando con enojo la hoja en que lo había escrito, porque no le gustaba, tirarlo y recomenzar poniendo una nueva mientras la imagen mostraba el piso lleno de bollo de papel. Puede ser útil, para darnos cierta perspectiva, pasar revista a algunos acontecimientos importantes que ocurrieron a finales del siglo precedente y en lo que va de este, en los cuales estos desarrollos tecnológicos recientes han tenido un papel decisivo. El autor del libro menciona su encuentro con Joder, con H, no de joder, en una convención de blogueros en una ciudad de Estados Unidos en el año 2005. No era, dice, ni un político, ni un revolucionario, ni un genio, era una especie de amateur talentoso. Cuando la revolución islámica del Ayatollah Khomeini se hicieron con el poder en Teherán, Joder tenía 4 años. Fue el único poder que conoció antes de partir hacia el exilio. En el 2000 ya estaba en Canadá. Quería empezar un blog en septiembre del 2001. Logró adaptar el software de la plataforma para los requisitos del alfabeto farsi, correspondiente al idioma iraní. A partir de dicho logro, los iraníes comenzaron rápidamente a bloguear. Era un periodo en el que los países árabes solo tenían pocos blogs, casi todos en inglés. El Blogistán iraní alcanzó en poco tiempo decenas de miles de sitios y sigue creciendo. La fenomenal expansión de la blogósfera iraní abrió abruptamente un espacio para la expresión que no estaba bajo el control absoluto del censor. Se formaron comunidades virtuales online, fragmentadas de acuerdo con la habitual divergencia de intereses, pero compartiendo un deseo común de defender y expandir el espacio público virtual contra las depredaciones del régimen. Los gobernantes iraníes aceptaron finalmente, aunque sea solo de modo formal, los blogs e Internet. Promovieron la conectividad, si bien mantuvieron el ancho de banda artificialmente bajo, y alentaron a los partidarios del régimen a incorporarse en un intento de anular la unidad antirrégimen de las comunidades online existentes. Grandes extensiones del Blogistán están desde entonces dedicadas a planteos políticos y religiosos. El bloguero más famoso del país es el expresidente Ahmadinejad. El régimen bloqueó muchos sitios y hay muchos blogueros encarcelados. Todo esto dio comienzo a partir de un joven insignificante jugando con un código en Toronto, Canadá. En 2008, Joder viajó a Teherán, la capital de Irán. Las autoridades lo arrestaron y lo pusieron en prisión. 2 años pasaron hasta que se produjo su juicio. Fue sentenciado a 19 años y medio de prisión por bloguear. Creo que finalmente el Ayatollah Khamenei, que reemplazó a Khomeini, le redujo la pena a 7 años. Joder escribía sus opiniones sobre el gobierno iraní a favor y en contra, pero no tenía ninguna posición concreta en la escena política iraní ni en ningún otro lugar. No era, por tanto, un disidente en ningún sentido. ¿Qué pasa? Ahí está. Está la distancia justa. ¿Sí? No era, por tanto, un disidente en ningún sentido relevante de la palabra. Su influencia fue tecnológica. Casi por accidente había abierto un espacio para la discusión política y así lo había puesto a disposición de los iraníes comunes y corrientes. ¿Se escucha bien? Así pregunta. ¿Eh? ¿Siempre bien se escucha? Dice que se escucha siempre bien. Bueno, ¿por dónde ando? ¿Sigo? Bueno.
Para los gobernantes simbolizaba de hecho algo más grande que él mismo y amenazante. Simbolizaba de hecho la pérdida del monopolio sobre la información, la pérdida del control absoluto sobre las comunicaciones públicas. No se trata de que una u otra opinión prohibida haya sido enunciada. Es el enunciarla lo que es tabú. En febrero de 2007, una corte egipcia condenó al bloguero Abdil Karen Nabil Suleimán, de 22 años, a 4 años de cárcel por insultar al presidente y agraviar el Islam. Esto bajo el régimen de Hosni Mubarak, presidente de Egipto en ese momento. Es la voz ajena del aficionado, de la persona común, del público, lo que resulta inaceptable para los oídos de la autoridad establecida. Gobiernos democráticamente electos han reaccionado de la misma manera. El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, es el político más popular en generaciones. Cuando comenzaron las protestas en Estambul en razón de los planes del gobierno de construir un centro comercial en donde había un parque, que luego se extendieron a toda Turquía y adquirieron un perfil decididamente anti-Erdogan, los medios turcos hicieron caso omiso de los acontecimientos. CNN Turquía, en parte propiedad de intereses turcos, se destacó exhibiendo un documental sobre pingüinos. El chiste visual de pingüinos, que en protesta, se expandió por la red con velocidad asombrosa. Las autoridades habían decretado el silencio. Las fuerzas antigubernamentales, el público que protestaba, se volcaron a Twitter para intercambiar información con preferencia de fotos evocativas que mostraban el tamaño de las protestas y aún más la violencia de la policía al reprimirlas. Erdogan encabezaba un gobierno democráticamente electo. Su presencia en Twitter había traído a los 2.500.000 seguidores. Pero cuando habló sobre las protestas de junio de 2013, no era un demócrata ni un participante en las redes sociales. Su voz era la de la autoridad moralmente escandalizada. Dijo: existe una maldición llamada Twitter. Todo tipo de mentiras se encuentran allí. Esa cosa llamada redes sociales es una maldición sobre las sociedades. Algunos días más tarde, el Ministerio del Interior anunció que las provocaciones en redes sociales serían objeto de investigación criminal. La historia de Napster para compartir archivos es la de Swan Fanning, que encontró una fórmula para hacer uso de la tecnología de la información de modos que amenazaba el orden establecido. Lanzó la primera versión de Napster en junio de 1999. Tenía 18 años. El impacto de esa versión beta, se llamaba, terminaría conduciendo a las ganancias de una industria gigantesca, la musical, a una espiral descendente de la que nunca se recuperaría. El mejor resumen de la reacción de la industria la ofreció Hilary Rosen, uno de los líderes de esa industria. Dijo: lo que Napster está haciendo está mal legal y moralmente. El acto inmoral en cuestión consistía en adolescentes intercambiando archivos de música sin pasar por la caja registradora para pagarle a las compañías. Dice M. Gurry, el autor del libro: pocos episodios ilustran mejor la ubicuidad de la autoridad con un sistema de creencias que unge a unos pocos elegidos y la implacable furia de los ungidos contra un público invasor. En Túnez, en diciembre del 2010 y enero de 2011, al cabo de 3 semanas de protestas contra el régimen, el inveterado presidente Zine El Abidine Ben Ali huyó a Arabia Saudita. El catalizador del levantamiento fue un vendedor callejero, Siri Bouaziz, que se prendió fuego a sí mismo, desesperado por las humillaciones que había sufrido en manos de policías del régimen, y luego murió por las quemaduras. 9 meses antes de su momento fatal, otro vendedor callejero, Adrien Trench, del pueblo de Monastir, se prendió fuego por el maltrato de agentes del gobierno y murió después.
No hubo protestas, nada ocurrió. ¿Cuál fue la diferencia? Boazid ardió hasta morir frente a una cámara. Mientras las imágenes digitales persistan, seguiremos viéndolo envuelto en llamas, todavía caminando por una plaza pública genérica. Era imposible absorber esta imagen sin sentir el dolor y el horror. Las fotos de Boazid inmolándose fueron subidas a Facebook y despertó fuertes emociones dentro y fuera de Túnez. En cambio, Trimech, no fotografiado, murió como una sombra sin rostro. La referencia a los nuevos medios indican el triunfo de la imagen sobre la palabra impresa. Al Jazeera es un canal de televisión satelital apuntando a una audiencia masiva. En Túnez, casi todos creyeron que esa televisión influyó sobre el resultado al favorecer con su cobertura a los insurgentes. Pero la mayor parte del material fílmico de Al Jazeera provino de los videos tomados por teléfonos celulares por parte del público en el lugar y luego difundido por Facebook. Esos mismos videos eran luego vueltos a subir online en el sitio de Al Jazeera, en YouTube y en miles de sitios especializados. A la luz de esto se puede decir que existe hoy una redundancia masiva en la transmisión de información. Pueden interferir la señal de Al Jazeera, pero no pueden interrumpir YouTube. Pueden apagar Internet, pero no pueden interrumpir la esfera de la información. Egipto es el país más influyente y poderoso del mundo árabe. Tres breves momentos constituyeron el levantamiento de 2011 que reflejan cómo los acontecimientos políticos, entre comillas, duros, fueron moldeados por información blanda. Wael Gonin, joven egipcio, era el jefe de marketing de Google para Medio Oriente y se había mudado por trabajo a Dubái. Tenía 29 años cuando creó su página de Facebook, 30 cuando fue secuestrado en las calles del Cairo por agentes anónimos del régimen. Es cierto que en la decisiva entrevista por la televisión que ofreció antes de ser liberado, fue percibido por muchos egipcios comunes y corrientes como uno de ellos. Un joven decente, de modales humildes, notoriamente distinto de los oficiales pomposos, los revolucionarios enojados y otras personalidades peculiares prevalentes en la política egipcia. Forjó una comunidad virtual en Facebook que ayudó a liderar la avanzada en la primera etapa de los eventos de enero y febrero de 2011. A su página de Facebook la llamó Todos somos Khaled Said. El hombre representaba una persona, un episodio y una imagen. Khaled Said era un joven de Alejandría que por razones aún oscuras fue salvajemente asesinado a golpe por matones al servicio del gobierno de Mubarak. Había sido un joven apuesto de la clase media egipcia. Su familia, con la cámara de un celular, había retratado en secreto la cara desfigurada de Said mientras yacía en la morgue. La diferencia con el joven bello de la reciente foto era estremecedora. En Egipto, como en Túnez, una imagen poderosa y perturbadora estuvo en la línea de largada de la revolución. Para ese entonces, Hosni Mubarak había estado en el poder 30 años, más que Ben Ali en Túnez, mucho más que Ahmadinejad en Irán. El problema era la inercia, el cambio político parecía imposible. El 14 de enero de 2011, Wael Gonin, inspirado por los eventos de Túnez, posteó en la página Khaled Said una convocatoria a protestar el 25 de enero, que en Egipto es un feriado por el Día de la Policía. Gonin le dio al evento un nombre: Revolución contra la tortura, la pobreza, la corrupción y el desempleo. Creó de este modo un evento de Facebook. Desde esta página aspiró a movilizar al público egipcio contra su gobierno. Un obstáculo concernía el número de egipcios a los que podía efectivamente alcanzar a través de ese medio. El otro refiere a la pregunta sobre la distancia entre sobre si la distancia entre lo virtual y lo real no era, bajo cualquier circunstancia, simplemente demasiado grande para ser atravesada.
Para enero de 2011, la penetración de Internet en Egipto excedía el 20% de la población. Un tal Ronald Schatz ha identificado un nivel de difusión mediática por debajo del cual un mensaje se hunde sin ser detectado, pero por encima del cual se eleva rápidamente hasta lograr la atención del público. Lo llama umbral de notoriedad y estimó el punto crítico en un 15% de difusión. Otros especialistas han establecido la masa crítica entre el 10 y el 20%. De acuerdo a los propios números de Gonin, para el 25 de enero, el día de la protesta, más de 1 millón de personas habían visto la invitación al evento de Facebook. Muchos de los manifestantes, quizá la mayoría, estaban ahí porque se habían enterado online de la protesta. Habían pasado de lo virtual a lo real. El régimen, sin dudas, creyó que Todos Somos Khaled Said había jugado un rol importante en la revuelta. Gonin e Internet fueron una causa entre muchas. La primacía la tiene la esfera de la información con redundancias masivas que ha absorbido por igual a los viejos y nuevos medios. El 7 de febrero de 2011 entrevistaron a Gonin por Dream TV, canal egipcio privado. Acababa de ser liberado por las autoridades de 11 días de detención en una prisión secreta de los servicios de seguridad estatales. Mubarak había apostado poder controlar la información emanada de los nuevos canales. Sus dueños estaban comprometidos con el régimen y el contenido era fuertemente censurado. Pero este control, a diferencia de la TV estatal, era indirecto. Durante las turbulencias recientes, la entrevistadora dejó en claro su simpatía por los manifestantes. Dream TV no era Al Jazeera. Su audiencia era de egipcios no politizados, interesados en el entretenimiento. El levantamiento había llegado a su punto de crisis. Mubarak, en un discurso en televisión, prometió retirarse al final de su periodo presidencial en 6 meses. Las multitudes en la Plaza Tahrir se volvieron más pequeñas. Se le ha atribuido a la presentación cruda y emotiva de Gonin el viraje definitivo a favor de los manifestantes. Fue una prueba del poder de la televisión para capturar y comunicar la sinceridad. Su angustia al ver fotos de manifestantes fallecidos fue convincente. Los comunes y corrientes podían identificarse. Encarnó información que cambió la dirección de la vida política de su país. La entrevista se viralizó en YouTube de tal manera que los nuevos medios amplificaron el efecto de los viejos. Las multitudes en la Plaza Tahrir volvieron a aumentar de tamaño. 4 días después, Hosni Mubarak renunció a su cargo. A diferencia de la televisión o Facebook, la esfera de información no puede ser bloqueada por el gobierno. Tiene demasiadas redundancias. La información se filtra hacia el conflicto de alguna manera. El viernes 28 de enero de 2011, el gobierno le había cerrado a la población el acceso a Internet. También se interrumpió el servicio de telefonía móvil. Comenzando por el octogenario Mubarak, las personas que manejaban el régimen habían llegado al poder durante la era industrial de la información. Eran años en que se condicionaba lo que se podía y no se podía decir en la prensa escrita, igualmente en lo que se podía mostrar en la televisión y lo que no. Las protestas planificadas en muchas ciudades egipcias para después de las plegarias del viernes fueron la causa del inmediato apagón. Suponían que estaban arrancándole al público rebelde los medios de comunicación y organización que habían apagado la voz del público en tanto Internet representaba al enemigo. Aún así, torrentes de información invadían Egipto. Apagar la red generó en Egipto y en el extranjero una sensación de crisis y pánico en el régimen. A su vez se generó un silencio que rápidamente llenó Al Jazeera. El régimen entonces eliminó Al Jazeera del satélite Nilestar. Otros canales árabes le ofrecieron a Al Jazeera lugar en sus satélites, y buena parte del material fílmico de Al Jazeera era producido por aficionados que no podían ser clausurados o intimidados. Llevó a la opinión pública occidental hasta un punto crítico favorable al fin del reinado de Mubarak
a pesar de la hermandad musulmana, que era el posible relevo. YouTube alojó los videos de Al Jazeera y otras señales, así como el material crudo de las cámaras de teléfonos celulares que encontraron camino hacia la red. Permitía seleccionar los momentos especialmente dramáticos, permitiendo un archivo de la espontaneidad. Un joven desafiante asesinado a tiros por la fuerza de seguridad, una extravagante carga con caballos y camellos por parte de simpatizantes de Mubarak contra la multitud de Plaza Tahrir. Fue en este contexto que la aparición de Gonin en Dream TV dio el golpe decisivo contra las esperanzas de Mubarak de aferrarse al poder. Gonin era un portador de la quinta ola, un agregador y conector, una gota de lluvia en una tormenta global, mientras que Mubarak en su momento de crisis solo pudo manotear un interruptor para apagar la luz. No hace falta aceptar la idea de que sitios de Facebook pueden derrotar a tanques y balas para percibir como una sombra pálida sobre los acontecimientos en Egipto una transformación cataclísmica en las relaciones humanas. El agente perturbador entre la autoridad y el público es la información. Las redes digitales son igualitarias hasta el límite de la disfuncionalidad. La mayoría preferiría fracasar en su propósito antes que reconocer un rango a líderes de cualquier tipo. La insistencia apasionada de Wael Gonin en ser un egipcio común y corriente en lugar de un líder político es una expresión de la cultura digital. El 15 de mayo de 2011, decenas de miles de manifestantes, mayormente jóvenes, salieron a las calles en más de 50 ciudades de España. Su lema: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Los manifestantes eran bulliciosos pero pacíficos y estaban muy bien organizados, pero no estaban asociados con los partidos políticos ni con los sindicatos. Causaron un terremoto en la política española. En los días siguientes, una asamblea de manifestantes en Madrid votó a favor de tomar la gran plaza llamada Puerta del Sol. Se convirtió en la versión española de la Plaza Tahrir. Esto inspiró una serie de movimientos de ocupación, Occupy, en los Estados Unidos, Inglaterra y otros lugares. Los manifestantes españoles se autodenominaron Movimiento 15M a partir de la fecha de la primera protesta, pero se los conocía mejor como los indignados. La etiqueta habría sido tomada prestada de un francés de 93 años, Stéphane Hessel, cuyo mensaje para la juventud era: es hora de enojarse. Para junio, las protestas atrajeron a millones de ciudadanos. ¿De dónde venían? De Internet, un lugar tan misterioso para las autoridades españolas como lo había sido en Egipto. Las manifestaciones habían sido planeadas a lo largo de meses por Facebook. Un grupo de Facebook denominado Democracia Real ya había aparecido en enero y había sido adoptado por un peculiar surtido de blogueros, activistas y sectas online con nombres sugestivos como Juventud Sin Futuro. La mayoría eran jóvenes profesionales o estudiantes universitarios. El levantamiento egipcio al que habían seguido en la esfera global de información servía como inspiración y en parte como modelo. Luego de décadas de prosperidad, el país, España, había sido golpeado por la crisis financiera del 2008 y el colapso de su mercado inmobiliario. El desempleo era el más alto de Europa y llegaba al 45% entre los jóvenes. La vivienda era escasa a pesar de la caída de los precios. El gobierno socialista, elegido por oponerse a la guerra de Irak y preocupado por cuestiones sociales, parecía estar superado por las circunstancias. Los indignados adoptaron una pose inclusiva, pero no hacía falta un análisis demasiado profundo para discernir el sabor izquierdista de las protestas anticapitalistas y antisistema. Las ideologías y los programas eran tolerados como creencias personales, pero no aceptados como impulsores de la acción grupal.
En este aspecto, la cultura de la red sobrepasó a la gente de izquierda. La hostilidad al statu quo, que se convirtió en el punto de referencia compartido por redes e individuos que proponían ideales inconsistentes. Pero el siguiente paso lógico, queda claro, era el cambio político. Y para eso hacía falta algo más sustantivo que la indignación y los eslogans ingeniosos. Las nebulosas prioridades de los organizadores de democracia real, la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sustentabilidad ecológica, etc., no ofrecía respuestas porque las preguntas de cómo ordenar y financiar estas prioridades nunca fue planteada porque la omisión era voluntaria. Los resultados electorales parecieron por completo desconectados de las propuestas. El conservador Partido Popular obtuvo una importante victoria en mayo y los socialistas el menor porcentaje de votos de su historia. Los partidos regionales y radicales mejoraron el quantum de votos, pero estaban indefensos frente al abrumador dominio conservador. De los indignados surgió el agrupamiento político Podemos, cuyos líderes más reconocidos eran Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Iglesias en elecciones posteriores se asoció con el socialismo y ocupó un ministerio cuando estos pudieron volver al gobierno. Errejón llegó a ocupar una banca parlamentaria. Los indignados nacieron en Facebook y Twitter globalizó sus reclamos. A partir de la desesperanza experimentada digitalmente había crecido un público interesado en abolir el sistema en su totalidad. El mensaje clave de los manifestantes, escribió Manuel Castells, un estudioso del movimiento que también participó del mismo, era un rechazo del sistema político y las instituciones económicas que determinan la vida de la gente. Bueno, ya está. Porque el otro ya lo dije. Sí. A mí me parece que sí, que ya está. Simplemente quiero leer por ahí porque tiene algo que ver con esto. Reproduzco un pequeño artículo de José Nathanson de Le Monde, que habla sobre... ¿eh? Bueno, 2 segundos. En un breve artículo que se llama Caos y que alude a Milei, tiene que ver con esto, porque dice: 2 meses después de su llegada al gobierno, Milei avanza como un caballo en un hospital, usando la imagen que un tal John Mulaney popularizó a propósito de Trump. El presidente sabe, porque se formó en este nuevo paradigma de las comunicaciones, que la realidad digital está hecha de burbujas, audiencias diferenciadas, sin contacto previo entre sí, sin un espacio público común de intercambios deliberativos, sin una arena integrada, y que en este contexto ya no es necesario hablar de la sociedad toda, que es lo que los políticos tradicionales dicen cuando se declaran presidente de todos los argentinos, sino una parte, la suya. Omnipresente, la palabra presidencial no ordena, trastorna, dice, y es cierto, es un trastornado. Bueno, listo. Bueno, abrimos el debate para quien quiera hacer algún comentario, pregunta. Bueno, mientras vamos calentando los motores, empiezo yo, Perone, ¿sí? Empiezo yo. A ver, me parece que claramente lo que planteas es una ventaja de la digitalización, incluso en su potencialidad de producir movimientos sublevatorios, ¿no? En términos políticos. Y das un montón de ejemplos en relación a eso. Y empezaste hablando de las ventajas de la digitalidad. Lo que me pregunto es si, a pesar del impacto político que tiene la difusión de algunas informaciones, datos, imágenes, no estamos hablando de la digitalidad en términos domésticos, a pesar del impacto político, quiero decir. Es decir, del uso doméstico de la digitalidad, que supone que la intención del usuario
se plasma de alguna manera en una realización, ¿no? Es decir, que hay una conexión entre el usuario. La digitalidad es una especie de herramienta intermediaria con un objetivo y ese objetivo se cumple a través de esa herramienta. Me parece que lo que resulta escamoteado como dato en ese planteo es que quizás es mucho más lo que se pierde que lo que se gana, políticamente quiero decir. Es decir, que aquel que cree estar usando a las herramientas digitales con un uso político sublevatorio, está además alimentando la red de datos, todos estamos alimentando la red de datos con una potencia política infinitamente más devastadora que la potencia política que tiene el movimiento sublevatorio. Es decir, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros podemos hacer con las redes es infinitamente menos sublevatorio en términos políticos que lo que las redes pueden hacer con nosotros. Entonces la pregunta es si no es finalmente una ilusión, ¿no? Pensar que esa difusión de una información, de un dato, de una imagen que conmueve, eh, tiene un alcance político en términos temporales muy corto, una eficacia muy corta, pero lo que verdaderamente produce un nivel muy alto de sometimiento es lo que se produce en plazos muchísimo más largos con los datos que nosotros mismos alimentamos en la red. Este, eh, a ver si entendí tu planteo. Eh, yo expliqué estos acontecimientos porque, con excepción de los indignados, que ya tiene otros matices que me parece que de alguna manera se menciono ahí en el escrito, surgieron en países con gobiernos más bien autoritarios, y los tomaron por sorpresa. Después terminan adoptando esos gobiernos, viste que ahí por ahí digo de que saqué un dato que es interesante, que un expresidente de Irán es uno de los principales bloguistas. O sea, el Estado iraní, que no cambió, creo yo, en su carácter autoritario, se terminó apropiando, digamos, de algún modo, o intentando apropiarse, no sé si lo logró, pero invitó a muchos sectores, digamos, que sostienen al régimen a usar también la red como manera de competir con estos improvisados jóvenes que se largaron a hablar y generaron toda una reacción. Este, el único movimiento que me parece que por lo que decía, que fue el último que mencioné a propósito, que es el de los indignados en España, ese claramente tenía motivaciones políticas porque fue, digamos, aprovechada la digitalidad por militantes de izquierda. El problema es que le salió el tiro por la culata en un cierto sentido, porque en el gobierno español estaba el Partido Socialdemócrata Español, que no es un sector tan radicalizado como los que promovieron el uso de la red para reclamar en ese momento de crisis que generó particularmente en España un fenómeno del capitalismo y del capitalismo financiero que fue la crisis de 2008 y que no solamente involucró a España, sino que generó perjuicio en muchos países del planeta. Los tipos impulsaron ahí, esos militantes de izquierda, el uso de las redes y generaron una movilización monumental porque verdaderamente muchos sectores de la juventud, que por otra parte ahí se señala que son predominantemente estudiantes y jóvenes universitarios, se sintieron identificados con ese planteo. Ahora, el resultado es paradojal de cualquier manera, ahí podría articularse con lo que vos decís, porque en las elecciones que vinieron después, ganó por amplio margen el Partido Popular, que es el partido de la derecha española, el heredero, digamos, entre comillas, democrático del franquismo. Y el Partido Socialista sacó la menor cantidad de votos de su historia. Después, bueno, algunos de los personajes de izquierda que impulsaron originariamente este movimiento, uno de los cuales estuvo acá en la Argentina, Íñigo Errejón, que dio una conferencia, que es un tipo muy simpático y además muy inteligente, ellos después establecieron una alianza con el Partido Socialista Español, con lo cual le deben haber aportado la suficiente cantidad de votos para que cuando hubo elecciones de vuelta le ganaran al Partido Popular y Pablo Iglesias pasó a tener un ministerio y Errejón entró en el Parlamento español. Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno complejo. Después, bueno, no pasó de eso la cuestión. No sé si te contesto lo que planteaste, pero creo que termina.
Perdón. Están Cintia o Carlos, está Oscar y voy anotando. Marcelo, ¿alguien más levantó la mano? Ok, Cintia o Carlos primero y después Sí. Oscar. Varias cosas se me ocurrieron. Em, Más fuerte, Carlos, más cerca del micrófono, sí, ponete vos. estoy un poco. A ver si ahora. No, decía que se me ocurrieron varias cosas. La primera es que parecería el trabajo minucioso de Juan Carlos parecería alentar de alguna manera la idea de que las redes sociales son en principio un espacio de, ¿cómo diríamos?, horizontalidad, ¿no? Algo de eso planteabas al comienzo respecto de la autoridad, como decía este iraní, ¿no? Que había conocido la forma de poder, la única que había conocido era el poder concentrado y que de algún modo las redes eh, parecen haber hecho estallar ese poder para transformarse en un poder de carácter horizontal, no sé, o algo así. Yo me acuerdo que hace un par de años invitamos al colegio a un investigador, yo no me acuerdo ahora el nombre, seguramente Mariana se acuerda, que trabajaba en los Estados Unidos y que hizo un pormenorizado desarrollo de cómo se puede Dame un manipular. minuto, Oscar, digo Carlos, que para que sigan, para que el público acá te vea, se nos fue la imagen de acá de la pantalla. Dame un segundito. Bueno, mi rostro no es especialmente interesante, te diré. Bueno, dale. Ahora retoma en un minutito antes lo que decías, porque Eh, y sí. No me acuerdo lo que venía diciendo, no puedo retomar el mismo punto, voy a seguir. Este, no, lo que sí iba al tema de la concentración del poder, la democrático o horizontal de las redes, y recordaba a este investigador, que no sé si alguien se acuerda cómo se llama, un tipo muy interesante que trabajaba en Estados Unidos y especialmente sobre Twitter, y mostraba cómo se manipulaba. Ernesto Calvo. Ernesto Calvo, exactamente, ¿no? Ernesto Calvo. Sí, perfecto, gracias. Eh, eso, digo, los ejemplos que vos das, Juan Carlos, son ejemplos de hace ya unos cuantos años. No recuerdo, pues lo debes haber dicho, no me acuerdo ahora, de cuándo fue Los Indignados, ¿no? Pero ya hace unos cuantos años. Entre ese momento y el momento actual está la inteligencia artificial, que es otra revolución, quizás más importante todavía que la de Internet, porque, bueno, la inteligencia artificial es utilizada hoy en día como una forma de manipulación política. El ejemplo más claro que tenemos lo estamos padeciendo, a mi entender. Creo que quien se apropió de la experiencia o de la capacidad de manejar las redes sociales tiene un enorme poder político y eso es fácil a través de la inteligencia artificial. Los bots imponen una manera de ver el mundo. Entonces, digo, a mí me parece que el fenómeno que estamos atravesando en el mundo, de un importante viraje hacia la derecha más extrema, me parece que nos tiene que enseñar que esta gente aprendió a manejar las redes sociales. La total degradación de la cultura occidental, creo yo, ¿no? La reducción bueno, Yago ha hablado muchas veces de la destrucción del lenguaje y me parece que eso favorece absolutamente esta posibilidad de manipulación a través de las redes sociales. Nada, eso quería
comentar. ¿Se escucha? Está bien, estoy de acuerdo con lo que vos planteaste, Carlos. Me parece que tiene que ver con lo que yo dije, que la cuestión no es las redes sociales como tecnología, sino el uso que se haga de ellas. Vos estás diciendo de que sectores que inicialmente estuvieron alejados del uso, sectores de poder, digamos, en la vida social, que inicialmente estuvieron un tanto alejados, se dieron cuenta de que también pueden utilizarlas en favor de los intereses dominantes. Absolutamente de acuerdo con eso, sí, es cierto, claro. Bueno, veo que estamos en la misma línea de sintonía, Mariana, Carlos. Hola, ¿se escucha? Allá en el ciberespacio, ¿escuchan? ¿Hacen gestos? Bueno, porque acá está Se oye bien, acá está bien. listo. La ceguera no se resuelve. Digo que la preocupación es similar. Me acuerdo que hace muchos años Pichitelli vino acá no, vino al colegio, y una de las cosas que planteaba en su entusiasmo cibernético, porque él estaba en una exaltación bueno, mostraba todas las virtudes que tenía en términos de los múltiples usos que él podía darle, y marcaba esto, el crecimiento que por año implicaba del 100% anual de la información que acumulaba, lo que lleva a estos números exorbitantes, de colosales, que más colosales se hacen cuando vos tenés millones y millones y aumentás el 100%. Con lo cual, es indudable que hay una transformación brutal. Vos hiciste una circulación por distintos espacios de experiencias políticas, pero yo no estoy tan seguro, y tomo lo de Carlos, y que vos recién decías, acá no se trata de que de repente apareció la tecnología y el poder se avivó de que podía usarla. Bobbio, que es un filósofo italiano, plantea la hipótesis de que la construcción de los sistemas cibernéticos son un producto de la Guerra Fría, en la cual se formulaban la idea de cómo contestar ante la eventualidad de un ataque atómico de Rusia a Estados Unidos. Un ataque de Rusia a Estados Unidos que, eliminando la población de los Estados Unidos, pudiera ser una respuesta post-mortem. Es decir, un sistema que sin humanos pudiera seguir matando. Si uno lo piensa desde esta perspectiva, y los servicios, toda la tecnología ha estado unida a lo largo del tiempo al poder militar industrial de Estados Unidos, estamos lejos de un poder que de repente se entera de qué lindo instrumento para usar. Nos encontramos frente a un poder que construye un instrumento que, por supuesto, al mismo tiempo necesita conquistar a la población, y todos estamos posibilitados de trabajar desde remotos lugares y al lado de montañas, entre otras cosas porque esto existe y esto nos da alegría. Esto al mismo tiempo es lo que nos subyuga y nos hace de alguna manera no dueños del instrumento, sino trabajadores y carne del instrumento. Yo vuelvo a repetir un texto que recomendé ya un par de veces, que es El capitalismo en la era, el capitalismo en la era del control, es de Shoshana Shoh. Es un texto extraordinario de Editorial Planeta, en el cual justamente
una de las cosas que trabaja es que lejos de estar frente a esa horizontalidad, nos encontramos en un universo donde en nombre de lo transparente somos dominados por lo más opaco. No hay nada más opaco que esta red que hace cosas y de la cual nosotros en ella ya funcionamos. En ese sentido es que me parece todos estos ejemplos que vos trajiste habría que ponerlos en un contexto particular de lo que se llaman las guerras híbridas. Son fenómenos que existieron y han sido pensados originariamente para un país como Filipinas por un teórico norteamericano con el afán de lograr lo que después se extendió como la guerra de las flores, que parte de ella fue la que existió en Egipto. Con lo cual, hay algo que es importante y que tiene que ver con lo que decía Mariana. ¿Qué impronta tiene esto en la vida más cotidiana y en las formas más, llamémoslo así, íntimas de nuestro psiquismo y de los psiquismos colectivos y de las sociedades de conjunto? Porque en términos de opinión, justamente el relato que a veces vos hacés demuestra algo, que es la labilidad extraordinaria de estos efectos. Si uno piensa en la revolución en Egipto, tiraron a Mubarak, subieron en elecciones, ¿quiénes? Los hermanos musulmanes, y volvieron a tener que echarlos con un golpe de Estado del mismo ejército de Mubarak apoyado por Estados Unidos. Así que el círculo fue maravilloso y terminó siendo un perro con un collar más o menos igual. Y recuerdo una última cosa. Hay en este mundo un señor que se denunció a denunciar de forma extrema las formas brutales del poder. Se llama Julian Assange. El señor Julian Assange hizo un trabajo extraordinario de difusión en términos de masas, que tuvo un efecto flojo, intensísimo, pero que ahora hace que el señor Assange no sea casi recordado por nadie, esté al borde de, ahora paró la justicia inglesa, pero no se sabe cuánto, para que lo manden al país más democrático del mundo a que le den una condena de varios siglos. Con lo cual, me parece que hay que poner el tema del contexto político, y yo creo que en eso es cierto. La tecnología por sí misma no define. La política define las tecnologías y le da connotaciones particulares. Pero es cierto que estas tecnologías, y Carlos traía la inteligencia artificial como problema, está planteando cambios estructurales de una dimensión que yo creo que las tenemos que pensar con mucha seriedad y iniciar una reflexión que tiene que ver con el conductismo, porque está en su centro. Está Hermes y que no sé si primero Hermes. A mí me parece que, porque es muy global lo que vos planteaste, yo planteé algo más sencillito de entrada, que es el uso que le damos a la digitalidad para que nos permitió trabajar durante la pandemia. Y qué sé yo si me estaban espiando o no la inteligencia artificial. Funcionó o no funcionó a todos en ese sentido. Pero lo que mencionás de Julian Assange, que es interesante porque justamente yo creo que viene como a reforzar el papel que puede llegar a tener por el uso de algunos investigadores las redes digitales y demás, porque por algo Estados Unidos paga el precio de tenerlo preso contra la opinión pública mundial, y hay que ver si no van a tener que dejar liberándolo finalmente los ingleses, que son aliados de los norteamericanos. Y no es porque Julian Assange tenga ninguna bomba atómica, es un tipo que fue recolectando datos y los hizo circular. Entonces hay que tener cuidado con esa idea, pues si no quedas como paralizado, digamos, totalmente, y los sectores dominantes tienen contradicciones que los obligan también a aceptar el curso de ciertas cosas. Por algo el régimen iraní terminó aceptando la inclusión de las redes digitales, tratando de controlarlas en la medida de lo posible y lográndolo a medias. Yo planteé eso nada más, no me hice un planteo de
cuál es el balance de fuerzas, digamos, en este momento en la escena mundial y demás, porque, bueno, excedía totalmente un trabajo y además porque yo no estaba en condiciones de hacerlo. Hermes. Sí, a mí me da la sensación que ha ocurrido en relación a este uso de las redes sociales, etcétera, un cambio de naturaleza cualitativa, que ya no es un poco más y no se trata de la correlación de fuerza, y menos aún del uso o el mal uso de la virtualidad comunicacional. Creo que, bueno, todos estos fenómenos de sublevación, pienso en el de España, están precedidos de una gran esperanza y están sucedidos de un gran fracaso, ¿no? No solo con Pablo Iglesias, no como ministro, sino como vicepresidente del gobierno del Partido Socialista. Pero a mí me parece que el tema actual no es cómo se influye en la opinión pública desde los medios de comunicación, sino cómo se produce opinión pública. Y esto es una diferencia radical. Las granjas de bots son un fenómeno absolutamente nuevo. Yo pienso aquí en la campaña electoral de México, por ejemplo, el titular, este narcopresidente, producido desde las granjas de bots en Argentina y en España, tiene una inversión de 1 a 10 millones de dólares a la semana y lleva 2 meses en el primer lugar. Esto no es influencia en la opinión pública. Influencia en la opinión pública es una consecuencia secundaria, es fabricación de opinión pública. Y esto yo creo que hace que ya no se pueda pensar en el uso, mal uso o buen uso, porque para hacer buen uso, si le llamamos así, se precisa una inversión que no está al alcance. Y la horizontalidad de la opinión pública, la horizontalidad de las formas comunicacionales es un fenómeno ahora absolutamente marginal en el fenómeno global de la construcción de opinión pública desde la inteligencia artificial. Gracias. Bueno, sí, yo tengo claro que vos planteaste específicamente en cuanto a nuestro trabajo el tema de lo digital, pero se fueron abriendo muchas puntas, ¿no? En ese sentido, yo pienso que hay algo que sí tiene que ver con el uso que se le da, pero que hay algo también que es específico del medio. Por un lado, porque la aparición de lo digital generó la posibilidad de una transformación enorme de la economía con la globalización, ¿no? La posibilidad de que se hagan transacciones de forma prácticamente inmediata de una punta a la otra del planeta, con lo cual cambió el panorama geopolítico de una manera también muy radical y impuso fuerzas no solo aceleradas, sino yo creo que nuevas también, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, tomando esto que decía Hermes, también permitió una aceleración brutal de la publicidad, ¿no? O sea, esto que dice las granjas de bot, los troll y demás, creo que hace un cambio cualitativo en términos de la potencia de la publicidad, en términos de formación o producción de opiniones. Me parece que esos son cambios muy potentes y que me hacían pensar, no porque sea parecido, pero en el sentido de cuando aparece el libro y cuando aparece el lugar de la oralidad, la posibilidad de la lectura y la lectura hacia adentro, ¿no? Que genera la posibilidad también de la idea de intimidad, o sea, provoca cambios subjetivos. Me parece que la digitalidad también los provoca. Y además a mí me hace pensar también esto que afirma Marshall McLuhan, que a mí me parece muy criteriosa, ¿no? Como una cuestión donde el medio es el mensaje y es el masaje, como dice él, ¿no? En el sentido que el medio te hace un cambio, ya las características del medio. Y que incluso en ese sentido, por ejemplo, las redes, yendo a las redes, permiten la expresión, pero no permiten, me parece que por su misma característica, no propician que se arme una conciencia de clase, en el sentido que se forman agrupaciones que se unen por la indignación, por ejemplo, se unen por el enojo, se unen por la bronca, pero no se unen armando lo que podríamos decir una conciencia de clase, que estamos todos en el mismo barco, nos pasan las mismas cosas, que hay. Eso implica un intercambio más del orden de la conversación, de la grupalidad, ¿no es cierto? Me parece que esta cuestión también de que escamotean el cuerpo no es un detalle menor.
Más allá de que yo estoy de acuerdo, también estoy trabajando en forma virtual y creo que, bueno, se puede llevar adelante procesos interesantes en forma virtual. Pero al mismo tiempo no es que es lo mismo, ¿no? A mí me hacía pensar, ¿se acuerdan cuando Walter Benjamin habla del tema de la reproducción y cómo se pierde el aura, ¿no? Y después cómo eso me gustó, cómo está trabajado también cuando lo toman en relación a la aparición del cine, por ejemplo, el cine y el teatro, ¿no? El cine y el teatro te arman lenguajes distintos, realmente, sin hacer una comparación con esto que digo de lo digital. Entonces me parece que las redes son buenas para las expresiones, pero no son buenas para cambios más profundos, ¿no? Y en ese sentido, ya que estamos compartiendo libros, me parece interesante los desarrollos que hace Eric Sadin, donde él lo que va planteando es que las redes van destruyendo al sujeto político, porque lo lleva a confundir al sujeto el expresar opiniones con lograr transformaciones políticas, ¿no? Es como si dijéramos, si una comunidad, voy a un ejemplo muy sencillo, una comunidad quiere lograr, no sé, que iluminen 5 cuadras de su barrio, puede ser que haga un grupo de Facebook y se exprese y demás, y no logra nada, porque en lugar de eso debería juntar firmas, ir a la municipalidad, ¿no es cierto?, hacer algo que implique una corporalidad, no solo una expresión de una queja. Entonces me parece que el formato dice, ¿no? Más allá que yo pienso que en la red hay cosas que son realmente muy interesantes, que son muy creativas, que hay una cuestión, como dice Mariana, por un lado, que se usan todos nuestros datos, con lo cual el capital nos está atrapando todo el tiempo, y al mismo tiempo hay una producción sin fines de lucro enorme en la forma en que las personas comparten producciones culturales, por ejemplo, ¿no? Me parece que es complejo, pero sí que el medio hace una diferencia en sí. Sí, seguro que el medio hace una diferencia, pero sigo pensando de que las redes pueden, porque recién mencionaba, se necesita poner el cuerpo. Pero en España, con los indignados, hubo movilizaciones que abarcaron 50 ciudades españolas. Y empezó con las redes sociales, después continuó de múltiples otras maneras. Y en esos otros ejemplos que yo mencioné, terminó con manifestaciones en lugares muy como si fueran acá en la Plaza de Mayo. Fue un medio de hacer circular información. Ahora, yo no digo que eso sea la panacea, ni mucho menos. No, yo entiendo que no te referís a eso. Lo que quiero decir que me parece que tiene características que no facilitan que logren un cambio realmente en términos de lazos sociales. Pero hasta Porque ahora, la derecha sigue hasta ahora los partidos políticos y demás tampoco han logrado profundizar esos quiere cambios. decir que otros medios lo logren. Claro, ese es el tema. Oscar, después yo quiero decir algo. Sí, breve, porque creo que en este debate recién Hermes traía el cambio de la incidencia en las opiniones públicas. Creo que el tema que vamos a tener que pensar es si hay cambio en las subjetividades. Es decir, porque las opiniones son opiniones. Y sí, cambian, mutan, varían, etcétera, etcétera. Pero acá hay algo que tiene mucho más profundidad y densidad, que es en los modos en que la mente misma opera, la forma en que el pensamiento se va construyendo, los afectos se van articulando, el tipo de información que es productora de emociones, no es moco de pavo, son inscripciones particulares. Con lo cual, a mí me parece que el debate, más allá de que estoy convencido que las redes sociales pueden llegar a ser, no sabemos qué miércoles va a ser lo que haga que salgamos de este infierno al que el mundo está tomado. Podemos ser pesimistas en relación a nuestro rango etario, en relación a lo que vamos a ver, pero no sabemos qué puede producirse, porque además toda producción suficientemente inefable como para no saber qué camino puede tomar y a que alguien pueda ocurrirse alguna cosa. Pero en las condiciones actuales, como está planteado, sí me parece importante que su incidencia en las subjetividades es de una importancia enorme y que, al igual que los medios tradicionales, pero de modo mucho más profundo,
esto me genera una modificación. Oscar, 2 segundos. Sí, yo no creo que sea ninguna panacea, digamos, pero los otros modos, digamos, de ejercitar y seguro que tienen influencia en la subjetividad, pero también tuvo influencia en la subjetividad, la invención de la imprenta, la invención del cine, una cantidad de cosas que sabemos que han influido en la subjetividad, aunque no podamos precisar totalmente cómo. Bueno, recién Alicia mencionaba la diferencia entre el cine y el teatro. Me parece que te inclinabas más cuando lo dijiste por el lado del teatro. Pero sí, bueno, pero hay películas extraordinarias que también generan múltiples efectos. Eso es muy relativo. Este, pero sí, nada cambió de los modos predominantes de dominación mundial, pero no importa. Lo que yo quise plantear es que las redes existen, que pueden ser aprovechadas de diferentes maneras, y no sé mucho más qué efecto pueden tener sobre la subjetividad, y creo que todos los que opinaron tampoco saben muy bien qué efecto específico pueden tener sobre la subjetividad. Todo lo que vivimos, todo el instituido y el instituyente social y político, sabemos que tiene efectos sobre la subjetividad de su época. El problema es especificar cuáles son los efectos, de qué clase son, y eso hay que explorarlo y no lo sabemos a ciencia cierta. Está Liliana y después si querés, Marcelo, decir en micrófono lo que dijiste. Pero primero Liliana, ¿sí? Sí, a mí me despierta muchísimas dudas, mucha inquietud, eh, no solamente como vía de comunicación y como vía de difusión, que creo que lo es, y que lo estamos usando y que todos lo estamos utilizando, sino las consecuencias, un poco siguiendo lo que creo que intentaba plantear Alicia, pero un poquito más. Es algo que yo me lo vengo preguntando. ¿Será porque tengo incorporada al sujeto como una integridad en donde hay cuerpo y hay sentidos? Y es algo que yo me pregunto, ¿no? Este, ¿Se puede incorporar la comunicación absoluta, sin sentidos? Sin los sentidos primarios, los sentidos que todos tenemos, sin el olfato, sin el gusto, sin el contacto, sin el cuerpo del otro. Este, bueno, probablemente sí, probablemente se logre, probablemente lo vayamos visualizando de otra manera. Por ahora, a mí me queda ese interrogante. No tengo respuesta para eso, pero a mí me gustaría que también lo pensemos desde ese lugar, ¿no? Es cierto que como vía de comunicación no hay ninguna duda que, bueno, lo vivimos nosotros, tenemos el, por un lado, la experiencia personal de poder trabajar de ambas maneras, de distintas maneras, y irnos y estar trabajando con sujetos que viven en otros lugares, que tenemos compañeros que están alejados sus cuerpos de nosotros, y nos podemos relacionar y muy bien, y aprovechar. Pero yo me pregunto en la evolución del sujeto humano, cómo se da esto y qué es lo que va a pasar. Es una interrogante nada más. No, mientras escuchaba, estaba pensando de que hay dos pantallas acá, cuales nos estamos comunicando con la gente que está allá, y además, o sea que estamos usando la tecnología digital, y gracias a la Sí, misma estamos funcionando. Seguramente tiene algún tipo de efectos en nuestra subjetividad, aunque ya cambiarnos a nosotros a esta altura del partido, estamos más cerca del arpa que de la guitarra, es bastante complicado. A gracia logramos adaptarnos a este tipo de... Pero bueno, que se pueden utilizar para fines benéficos. Yo creo que la nuestra es una institución en la que vale la pena estar. Y nos ayudamos con este tipo de elementos digitales, no creo que nos hagan obstáculo. Nos han facilitado la tarea
todo este tiempo. Bueno, eso nada más. Mucho más de eso no se le puede pedir. Además, si hay más de esto, yo no lo conozco. La verdad que no sé. No, solo quería agregar antes de cerrar que Eric Saben va a estar en la UNTREF el miércoles 10 en una charla abierta. El que se quiera anotar, es una charla abierta que se va a dar por canales digitales en YouTube. Eh, bueno, eso es nada más escribir a la UNTREF, Eric Saben, el que nombraba Alicia, que se pueden anotar por mail y ya está, con eso alcanza. Presencial también, el que quiere ir a la sede de la UNTREF, acá en Recoleta, en la calle Juncal, también es presencial. Sí, señor. Bueno, ¿cerramos? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy Gracias, Juan. interesante, Muchas felicito. gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, la próxima reunión vamos a contar con la presentación de Mirta Seltzer. No sé si me escuchan. Ahí mandé lo que vos dijiste, Mariana. Lo mandé al grupo. ¿Qué, Marina? Lo es Eric Sadán. Ah, ¿lo mandaste? Buenísimo. Muy bien. Bueno, buenas noches, gracias. Perfecto. Chao. Gracias, buenas noches.